Capítulo 1. La notificación de mi teléfono me despertó. Eran las 3:12 de la madrugada. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero la curiosidad fue más fuerte. Un nuevo mensaje de voz. No reconocí el número, pero algo en mi pecho se apretó al ver el nombre del contacto que aparecía en la pantalla, Diego. El celular casi se me cayó de las manos. Mi respiración se volvió errática y el sueño se evaporó de golpe. No podía ser. Diego había muerto hacía 5 años en un accidente automovilístico. Yo estuve en su funeral. Yo lo vi dentro de ese ataúd. El pulso me latía en los oídos cuando, con el dedo tembloroso, presioné el botón de reproducir. Daniel, la voz era inconfundible. Un eco del pasado que no debería existir. Sonaba apagada, como si estuviera lejos o atrapada en algún lugar. Necesito ayuda. No confíes en. El mensaje se cortó abruptamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé mirando el teléfono, esperando que algo más ocurriera, que el mensaje continuara, pero no pasó nada. No puede ser real, murmuré, aunque la grabación seguía allí, demostrándome lo contrario. Toqué la pantalla con torpeza y revisé los detalles del mensaje. No había información clara sobre su origen. Ni número de remitente ni registro de la llamada en el historial. Como si nunca hubiera existido. El corazón me latía con fuerza mientras me sentaba al borde de la cama, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez alguien estaba jugando conmigo. ¿Pero quién? Y, sobre todo, ¿cómo lograron imitar la voz de Diego tan perfectamente? No podía volver a dormir después de eso. Pasé el resto de la noche revisando la grabación una y otra vez, buscando pistas. Lo único que tenía claro era que Diego, o alguien que sonaba exactamente como él, me estaba pidiendo ayuda. Y si había una mínima posibilidad de que fuera él, tenía que averiguar la verdad. Mañana empezaré a investigar. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 2. No pegué ojo en toda la noche. La voz de Diego se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Para cuando salió el sol, ya tenía decidido mi primer paso, averiguar si alguien más había recibido un mensaje similar. Me vestí rápido y tomé el celular. Mis dedos dudaron un segundo antes de marcar. David había sido parte de nuestro grupo en la universidad y también el más cercano a Diego después de mí. Si alguien podía ayudarme, era él. El tono de llamada se alargó más de lo normal, pero finalmente respondió. ¿Daniel? Qué raro que me llames tan temprano, dijo con voz adormilada. No supe por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que había recibido un mensaje de voz de alguien que estaba muerto? Necesito preguntarte algo, respiré hondo. ¿Has recibido algún mensaje extraño últimamente? Hubo un silencio tenso. ¿Mensaje? No. ¿Por qué? Olvídalo, solo era curiosidad, mentí. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Pero antes de que pudiera despedirme, David suspiró. Daniel, sé que todavía te cuesta aceptar lo que pasó con Diego, pero no puedes seguir así. Ya han pasado 5 años. 5 años. 5 malditos años. Y, sin embargo, ahí estaba su voz en mi celular, hablándome como si nunca se hubiera ido. Sí. Tienes razón, murmuré antes de colgar. No tenía sentido insistir con David. Si realmente no sabía nada, lo único que haría era preocuparlo más. Pero yo no podía dejarlo pasar. Decidí ir al único lugar donde tal vez encontraría respuestas, el antiguo apartamento de Diego. Me tomó 1 hora llegar. Desde su muerte, nadie más había vivido ahí. Los vecinos decían que era porque el lugar tenía una energía extraña. Supersticiones, pensé. Pero al estar frente a la puerta, con la llave temblando en mi mano, no pude evitar sentir un escalofrío. La puerta se abrió con un crujido y el aire dentro estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada mueble seguía en su lugar, cubierto de polvo. Las paredes aún tenían las fotos que él jamás quitó. Diego sonriendo,
Diego en la playa, Diego el día de nuestra graduación. Me dolió verlo así. Me dirigí directamente a su escritorio. Sabía que guardaba una libreta donde anotaba cosas importantes. Tal vez ahí encontraría algo. Empecé a revisar los cajones con cuidado, hasta que encontré un cuaderno de tapas negras. Sus páginas estaban llenas de garabatos y notas sin sentido, hasta que llegué a las últimas. Había algo escrito con trazos desesperados. Si algo me pasa, no confíes en ellos. El mensaje iba acompañado de un número de teléfono que no reconocía. Mi corazón se aceleró. ¿A quién pertenecía ese número? ¿Era una advertencia? ¿Quiénes eran ellos? De repente, mi celular vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje de voz. El remitente era Diego. Otra vez. Tragué saliva y presioné reproducir. Daniel, no sigas, te están observando. Mi sangre se heló. Miré a mi alrededor, sintiendo por primera vez que no estaba solo en ese apartamento. Alguien estaba ahí. Capítulo 3. El silencio en el apartamento se volvió insoportable. Sentía que el aire pesaba más, que algo se escondía en las sombras, observándome. Me giré bruscamente, con el corazón a punto de salirse del pecho. Nada. Diego, ¿qué demonios está pasando? Apreté el celular en mi mano y miré la pantalla. El mensaje de voz seguía ahí, como prueba de que no lo había imaginado. No sigas, te están observando, repetí en un susurro. Levanté la mirada hacia la ventana. La cortina estaba medio abierta, dejando ver la calle. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta oscura, inmóvil, al otro lado de la calle. No podía distinguir su rostro, pero sentía que me miraba directamente. La adrenalina me golpeó de golpe. Salí corriendo del apartamento sin pensar, bajando las escaleras de dos en dos. Cuando llegué a la calle, la figura ya no estaba. Miré en todas direcciones. Nada. Mi respiración era errática. Esto estaba yendo demasiado lejos. Pero no podía detenerme ahora. Subí a mi auto y encendí el motor con manos temblorosas. No tenía idea de a dónde ir, pero algo dentro de mí decía que el número en la libreta era la única pista real que tenía. Tomé el celular y marqué. El tono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. ¿Quién eres? La voz era femenina, áspera, como si la persona del otro lado estuviera nerviosa. Mi nombre es Daniel, respondí con cautela. Encontré este número en las notas de un amigo. Diego. El silencio que siguió me puso los pelos de punta. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó la mujer, ignorando por completo lo que acababa de decirle. En su apartamento. En su libreta. Escribió que no debía confiar en alguien. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Escucha con atención, Daniel. Si de verdad encontraste esa nota, significa que ya te metiste demasiado en esto. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? ¿Cómo conociste a Diego? Si quieres respuestas, nos vemos en media hora en el café de la esquina de su edificio. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes. Pero si realmente crees que Diego sigue vivo, ven. La llamada se cortó. Sentí un nudo en el estómago. Cada vez me alejaba más de cualquier explicación lógica. Arranqué el auto y conduje hacia el café, con una sola pregunta repitiéndose en mi mente. ¿Quién demonios era esa mujer? Capítulo 4. El café estaba casi vacío cuando llegué. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y vigilar si alguien me seguía. No tuve que esperar mucho. Una mujer entró y se dirigió directamente a mi mesa. Cabello oscuro recogido en una coleta, ojos cansados y una expresión tensa. «Eres Daniel», afirmó, sin molestarse en preguntar. Asentí lentamente. «¿Y tú quién eres?». Se sentó frente a mí y me observó en silencio. Finalmente, susurró. «Me llamo Lidia». El nombre no me decía nada. «¿Cómo conocías a Diego?». Pregunté. Ella entrecerró los ojos.
¿Estás seguro de que quieres saberlo? Mi mandíbula se tensó. Recibí un mensaje de voz suyo hace unas horas. Quiero saber qué está pasando. Lidia frunció los labios y bajó la voz. Si en verdad recibiste ese mensaje, entonces ya saben que estás investigando. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quiénes? Las mismas personas de las que Diego intentó escapar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Estás diciendo que él fingió su muerte? Lidia me miró como si estuviera calculando cuánto podía decirme. No es tan simple. No lo fingió por voluntad propia. Lo obligaron. Tragué saliva. ¿Quiénes? Ella negó con la cabeza. No puedo decírtelo aquí. Nos están observando. Mis manos se cerraron en puños. Si tanto peligro hay, ¿por qué aceptaste reunirte conmigo? Lidia apoyó los codos sobre la mesa y me sostuvo la mirada. Porque si Diego te contactó después de tanto tiempo, significa que encontró la forma de hacer llegar su mensaje. Y si hizo eso, es porque necesita ayuda. El café de repente me pareció más frío. Dime qué está pasando, exigí. Lidia suspiró y sacó un papel doblado de su bolsillo. Aquí está la dirección de alguien que puede explicártelo mejor. Pero ten cuidado, Daniel. No confíes en nadie. Tomé el papel y lo desplegué. Era una dirección fuera de la ciudad. Cuando levanté la mirada para hacer más preguntas, Lidia ya estaba de pie. Nos volveremos a ver, dijo antes de salir rápidamente del café. Me quedé solo, con el papel en la mano y una sensación horrible en el pecho. Diego, ¿en qué carajo te metiste? Capítulo 5. La dirección en el papel me llevó fuera de la ciudad, a una zona apartada donde apenas había casas. La carretera se volvía más estrecha a medida que avanzaba, rodeada de árboles altos que ocultaban el cielo. Aparqué frente a una vieja casa de madera, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. No había timbre. Golpeé la puerta con los nudillos y esperé. Nada. Golpeé otra vez, con más fuerza. Finalmente, la puerta se abrió unos centímetros. Un hombre de mirada desconfiada me observó desde la oscuridad del interior. ¿Eres Daniel? Preguntó con voz grave. Asentí. Lidia me envió. Me dijo que aquí encontraría respuestas. El hombre me analizó un segundo antes de abrir la puerta por completo. Pasa. Dudé. Todo en mi cabeza me decía que esto era una mala idea, pero ya había llegado demasiado lejos. Entré y él cerró la puerta detrás de mí. El interior de la casa estaba lleno de papeles, mapas y notas pegadas en las paredes. Parecía más un refugio que un hogar. El hombre señaló una silla. Siéntate. Obedecí, pero mantuve la guardia en alto. ¿Quién eres? Luis. Ese nombre sí lo reconocí. Tú eras compañero de trabajo de Diego. Luis asintió. Sí. Y sé que recibiste su mensaje. Me incliné hacia adelante. Entonces dime la verdad. ¿Diego está vivo? Luis tardó en responder. Es posible. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo que es posible? Luis se levantó y sacó una carpeta de un escritorio. La dejó frente a mí y la abrió. Fotografías. Recortes de periódico. Informes. Diego y yo trabajábamos en un proyecto especial hace 5 años. Algo que nos metió en problemas con gente poderosa. Señaló una foto de Diego y él, en lo que parecía un laboratorio. Cuando nos dimos cuenta del peligro, Diego intentó huir. Pero no lo dejaron. Lo mataron para que nadie lo buscara. Las palabras de Luis me golpearon como un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿quién hizo eso? Luis exhaló lentamente. Una organización que prefiere mantenerse en las sombras. No tienen nombre, solo influencia. Y si han permitido que recibas un mensaje de Diego, significa que él encontró la forma de burlar su control. Mi mente estaba en llamas. ¿Por qué no confesar esto antes? ¿Por qué no decir la verdad? Luis me miró con seriedad.
Porque si ellos descubren que sabes demasiado, te harán desaparecer también. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, si Diego está vivo, ¿dónde está ahora? Luis cerró la carpeta. Esa es la pregunta que necesitamos responder. Justo en ese momento, mi celular vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje de voz. El remitente, Diego. Luis y yo nos miramos. Con manos temblorosas, puse el altavoz y presioné reproducir. La voz de Diego sonó más nítida esta vez. Daniel, han descubierto que te conté la verdad. Corre. El sonido de un golpe fuerte y un grito ahogado interrumpieron el mensaje. La grabación se cortó. Un segundo después, alguien tocó la puerta con fuerza. Capítulo 6. El golpe en la puerta resonó en toda la casa. Luis se puso de pie en un segundo y apagó las luces. No hables, susurró. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién estaba afuera? Otro golpe. Más fuerte esta vez. Sabemos que están ahí, dijo una voz grave. Mi cuerpo se tensó. Miré a Luis, esperando una señal. Él se movió rápido. Sacó una pistola de un cajón y me hizo una señal para que lo siguiera. Atravesamos la casa en silencio hasta la parte trasera. Luis abrió una puerta que daba a un sendero oscuro entre los árboles. Corre, me susurró. No te detengas. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Voces. Pasos apresurados. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo. El frío de la noche me golpeó el rostro mientras me adentraba en el bosque. Las ramas crujían bajo mis pies. Detrás de mí, escuché gritos. No dejen que escape. Seguí corriendo. Mi respiración era descontrolada, mi pecho ardía, pero no podía detenerme. De repente, disparos. El sonido hizo eco en la oscuridad. Me agaché detrás de un tronco caído, tratando de controlar mi respiración. ¿Luis estaba bien? No podía volver. Sabía que si me atrapaban, yo sería el siguiente en desaparecer. Saqué el celular. Sin señal. Cerré los ojos un segundo. Piensa, Daniel. Piensa. El único lugar seguro ahora era la ciudad. Tenía que volver antes de que me encontraran. Escuché más pasos acercándose. No podía quedarme allí. Corrí otra vez, zigzagueando entre los árboles. Después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Un camino. Si llego allí, tal vez tenga una oportunidad. Hice el último esfuerzo y llegué hasta la carretera. Justo en ese momento, un auto se detuvo frente a mí. El vidrio del copiloto bajó. Sube. Era Lidia. No lo pensé. Abrí la puerta y me lancé dentro. Ella aceleró de inmediato. Apenas podía respirar. ¿Cómo me encontraste? Lidia mantenía la vista en la carretera. Te dije que no confiaras en nadie, Daniel. La miré confundido. ¿Qué quieres decir? Lidia apretó la mandíbula. No somos los únicos que te están siguiendo. Capítulo 7. El auto avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta. Las luces de la ciudad aún estaban lejos, pero al menos ya no estábamos en medio del bosque. Mi respiración aún era irregular. Miré a Lidia, intentando entender sus palabras. ¿Quién más me está siguiendo? Ella no apartó la vista del camino. No lo sé exactamente. Pero si Luis tenía razón, entonces hay más gente involucrada en esto de lo que imaginábamos. Luis, susurré. Mi estómago se revolvió al recordar los disparos. ¿Lo habrían atrapado? Tomé el celular e intenté llamarlo, pero aún no había señal. Lidia notó mi intento y negó con la cabeza. Si lo atraparon, lo primero que harán será revisar su teléfono. No puedes comunicarte con él. Apreté los dientes. Me negaba a aceptar que Luis podía estar muerto por ayudarme. ¿A dónde vamos? Pregunté. A un lugar seguro. No podemos volver a la ciudad. ¿Qué? Pero allá podemos escondernos mejor.
Lidia suspiró y me lanzó una mirada rápida. No lo entiendes, Daniel. Si Diego logró contactarte, significa que tiene una manera de comunicarse. Pero si esos tipos saben que estás involucrado, te estarán esperando en cada rincón de la ciudad. Fruncí el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Lidia apretó el volante. Buscamos otra pista. Se detuvo en una gasolinera abandonada y apagó el motor. Necesito que pienses, dijo. Diego te envió mensajes, ¿cierto? ¿Dijo algo que nos ayude a encontrarlo? Recordé los audios. En el primero, solo decía que necesitaba ayuda y que no confiara en alguien. En el segundo, advirtió que me estaban observando. Y en el último, dijo que habían descubierto que me contó la verdad. Lidia frunció los labios. Eso significa que él sabía que lo estaban vigilando. Pero igual encontró la forma de contactarte. Me froté el rostro. Diego, ¿dónde estás? Entonces, algo hizo clic en mi cabeza. Espera, la grabación. Saqué el celular y abrí el último mensaje de voz. Lo reproduje otra vez. Daniel, han descubierto que te conté la verdad. Corre. El golpe. El grito ahogado. Subí el volumen y escuché con atención. Ahí, justo antes de que se corte, dije. ¿Hay algo más? Rebobiné unos segundos y lo escuché otra vez. Un sonido casi imperceptible en el fondo. Lidia me miró con el ceño fruncido. ¿Eso es, un tren? Mis ojos se abrieron de golpe. Sí. Hay un tren en el fondo. Lidia encendió el motor de inmediato. Eso nos da una pista. Si podemos averiguar qué zona tiene una vía de tren cercana y coincide con la dirección de la que venía la señal del mensaje, podríamos encontrarlo. Mi corazón latía con fuerza. Por fin teníamos algo sólido. Pero entonces, un pensamiento cruzó mi mente. Lidia, si nosotros pudimos deducirlo, ellos también. Ella pisó el acelerador. Por eso tenemos que llegar antes que ellos. El auto rugió mientras nos alejábamos de la gasolinera, rumbo a lo desconocido. Capítulo 8. El camino se volvió más oscuro a medida que nos alejábamos de la carretera principal. No había luces ni señales, solo la línea del tren a un lado del camino. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Diego estaba cerca de una vía férrea cuando grabó el mensaje, entonces podríamos estar acercándonos. Lidia mantuvo la vista en el camino. Si la señal venía de esta zona, debe haber alguna estación de carga o un depósito de trenes. Revisé el mapa en mi celular. Aquí, señalé un punto en la pantalla. Hay un depósito de trenes a unos 5 kilómetros. Está en desuso desde hace años. Lidia asintió y aceleró. Ese es nuestro mejor punto de búsqueda. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. Vagones oxidados se alineaban en las vías, cubiertos de polvo y grafitis. No había luces, solo la tenue iluminación de la luna. Salimos del auto con cautela. El aire estaba frío, y un silencio pesado lo cubría todo. Avanzamos entre los vagones con linternas. Cada paso resonaba en el suelo de metal. ¿Diego? Susurré, aunque sabía que era inútil. Nada. Pero entonces, un sonido. Un golpe seco, como si alguien hubiera movido algo dentro de uno de los vagones. Lidia me miró y asintió. Nos acercamos lentamente. El vagón tenía la puerta entreabierta. Con el corazón latiendo a toda velocidad, la empujé. Dentro, solo oscuridad. Diego, llamé en voz baja. Un susurro. Me congelé. ¿Daniel? Mi garganta se cerró. Esa voz. Encendí la linterna y la dirigí hacia el fondo del vagón. Ahí estaba. Desaliñado, con la ropa sucia y el rostro demacrado, pero sin duda era él. Diego. Mis piernas temblaron. Dios, estás vivo. Él intentó levantarse, pero apenas tenía fuerzas. Corrí hacia él y lo sostuve. ¿Qué pasó? Pregunté con la voz quebrada. Diego tragó saliva con dificultad.
Me encontraron, no tengo mucho tiempo. Lidia se acercó. ¿Quiénes? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Diego cerró los ojos por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Me obligaron a fingir mi muerte, yo sabía demasiado. Pero logré escapar, aunque no por mucho tiempo. Miró a su alrededor, con los ojos llenos de miedo. No deberían estar aquí, nos siguieron. El sonido de pasos afuera nos hizo girar la cabeza. Luces en la distancia. Lidia sacó su arma. Nos encontraron. Mi cuerpo se paralizó. No había escapatoria. Capítulo 9. Las luces se movían rápidamente entre los vagones. Nos habían rodeado. Diego temblaba. No debieron venir, susurró. Ahora están en peligro. Lidia apretó la mandíbula y me miró. Si queremos salir de aquí, necesitamos un plan. Pensé con rapidez. Podemos usar los vagones como cobertura. Si corremos hacia el otro extremo del depósito, tal vez podamos encontrar una salida. Lidia sintió, pero Diego negó con la cabeza. No es tan fácil, ellos siempre tienen un plan. Un altavoz interrumpió el silencio. Daniel, sabemos que estás ahí. Mi sangre se heló. Sal con Diego y nadie saldrá lastimado. Lidia maldijo en voz baja. Diego me sujetó del brazo con fuerza. No les creas. Si nos atrapan, nunca más volveremos a ver la luz del día. Respiré hondo. No los dejaría ganar. Vamos, susurré. Antes de que se acerquen más. Sostuve a Diego y comenzamos a movernos por la oscuridad. Los pasos se escuchaban más cerca. Ahí están. Gritó alguien. Lidia disparó sin dudar. Los disparos iluminaron el depósito por un segundo. Aprovechamos la distracción para correr entre los vagones. No se detengan. Ordenó Lidia. Podía escuchar el sonido de botas persiguiéndonos. Llegamos al extremo del depósito. Solo un cerco metálico nos separaba de la carretera. Daniel, ayúdame a subir. Dijo Diego. Con un esfuerzo, logré empujarlo. Lidia fue la siguiente. Cuando intenté subir, una mano me agarró del brazo. Me giré de golpe. Un hombre vestido de negro me sujetaba con fuerza. Se acabó, dijo con voz fría. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero él era más fuerte. Daniel. Gritó Diego desde el otro lado. Antes de que pudiera hacer algo, Lidia disparó. El hombre cayó al suelo, dándome la oportunidad de saltar el cerco. Apenas toqué el suelo, Lidia me jaló y corrimos. Un auto esperaba más adelante con el motor encendido. Era Luis. Suban. Gritó. Me lancé dentro con Diego y Lidia. Luis pisó el acelerador. Los disparos quedaron atrás mientras nos alejábamos. Mi respiración era descontrolada. Miré a Diego, aún en shock. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí? Pregunté a Luis. Él miró a Diego por el espejo retrovisor. Porque él me lo dijo. Mis ojos se abrieron. ¿Qué? Diego bajó la mirada. Yo envié el mensaje sabiendo que te llevaría hasta aquí, y que Luis vendría por nosotros. Lidia frunció el ceño. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Diego suspiró. Porque, no era seguro. Me tensé. ¿Seguro para quién? Diego me miró con tristeza. Para ti, Daniel. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una sombra apareció en la carretera. Luis giró el volante de golpe. El auto derrapó. Y todo se volvió negro. Capítulo 10. El impacto fue brutal. Sentí como mi cuerpo se sacudía violentamente antes de que todo se oscureciera. Un pitido agudo llenaba mis oídos. Me costó abrir los ojos, pero cuando lo logré, vi el auto volcado a un costado de la carretera. Dolor. Todo me dolía. Tosí y traté de moverme. Lidia estaba inconsciente en el asiento delantero. Luis tenía la cabeza contra el volante, con un hilo de sangre bajando por su frente. Entonces, Diego.
Lo vi a mi lado, aturdido, con un corte en la mejilla. ¿Estás bien? Logré preguntar con voz rasposa. Él asintió con dificultad. Pero antes de que pudiera decir algo más, vi movimiento a lo lejos. Las mismas sombras que nos habían perseguido en el depósito ahora se acercaban a paso firme. No había escapatoria. Diego me miró con urgencia. Daniel, escucha. Intenté levantarme, pero él me sostuvo con fuerza. No. Escucha. Mi respiración se agitó. Diego, nos van a atrapar. Él negó con la cabeza. No a los dos. De su bolsillo sacó mi celular. Toma. Mis manos temblaban cuando lo recibí. ¿Qué? Corre. No mires atrás. No importa lo que pase. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No. No te dejaré. Él sonrió con tristeza. Tienes que hacerlo. Si uno de nosotros sobrevive, la verdad no morirá con nosotros. Las sombras estaban más cerca. Diego me empujó con sus últimas fuerzas. Corre, Daniel. Con el corazón destrozado, obedecí. Corrí con todo lo que me quedaba, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Corrí hasta que el pitido en mis oídos fue reemplazado por el sonido de sirenas. Hasta que las luces rojas y azules me cegaron. Hasta que todo se desvaneció. Días después. Abrí los ojos en una cama de hospital. Mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. Lidia también. Luis no tuvo la misma suerte. Pero Diego. Nadie lo encontró. La policía no halló su cuerpo ni rastros de quienes nos persiguieron. Era como si nunca hubiera existido. Intenté contar la verdad, pero nadie me creyó. Dijeron que todo era producto del trauma, que estaba confundido. Pero yo sabía la verdad. Y cuando revisé mi celular, lo confirmé. Había un último mensaje de voz. Lo reproduje con manos temblorosas. Daniel, si estás escuchando esto, significa que lograste escapar. Significa que sigues vivo. Y eso es lo único que importa. Mi garganta se cerró. Nunca dejes que silencien la verdad. No importa dónde esté ahora, siempre recordaré que luchamos hasta el final. No te rindas. La grabación terminó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía dónde estaba Diego. No sabía si aún estaba vivo. Pero su voz seguía ahí. Su historia seguía viva en mí. Y yo nunca dejaría que la olvidaran.